¿Cómo se vive la homosexualidad en Latinoamérica? ¿Cuál es la realidad de la experiencia de una orientación sexual diversa en medio de una sociedad machista? Aceptarte a ti mismo o a ti misma en tu autenticidad y vivir tu vida abierto o abierta a una historia de amor familiar, de amor de pareja, de amor en la sociedad. La verdad que este ha sido uno de mis episodios favoritos. La persona que entrevisto hoy es una persona que conozco hace muchísimos años, que ha compartido muchísimas memorias conmigo y que realmente me siento orgullosa de todo su trabajo, y espero que lo que vayas a escuchar hoy pueda abrir un poco tu mente a aceptarte a ti misma en tu autenticidad y también a ser una aliada de esta comunidad LGTBIQ en Latinoamérica. Así que no digo nada más, empecemos este capítulo. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño disclaimer, y es que todas las preguntas y toda esta conversación que hacemos realmente es desde la curiosidad, desde el tratar de ser una aliada para esta comunidad, desde el tratar de entender y pasar la información de una forma cariñosa, amorosa y completamente respetuosa. Por favor, escucha esta conversación con la mente y el corazón abierto, porque realmente aquí con nuestro invitado de hoy hemos tratado de abrir una ventana a el amor y a la aceptación total. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reta tu Narrativa. Yo soy Ale Tello y este es el espacio en donde nos atrevemos a cuestionar todas esas historias que han modelado nuestra vida y que de pronto ya no nos sirven tanto en este momento. Y bueno, el día de hoy tengo enfrente mío, porque yo sé que ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo, una persona muy muy especial para mí, que me trae muchísimas memorias y que lo conozco desde hace muchísimo tiempo. La verdad, no puedo creer que estemos hablando ahorita. Es una persona que me ha enseñado muchísimo. Seguramente él no lo sabe, pero me ha enseñado muchísimo a través de verlo crecer, de ver cómo ha desarrollado su vida. Y hoy lo he invitado para hablar de un tema que creo que es muy importante, sobre todo para la sociedad latina y para el mundo actual, en donde estamos tratando de vivir bajo nuestra autenticidad, tratando de aceptarnos a nosotros mismos tal cual como somos. Y creo que esto es algo de lo que tenemos que hablar. Y hoy vamos a hablar de las orientaciones sexuales diversas con David Escobar de la Valle. David nació y creció en Santa Marta, que es en donde yo lo conocí. Él estudió allí comunicación social y periodismo, y además es magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. David es escritor y publicó su primera novela, Nadamos en el mismo mar, en donde habla de las orientaciones sexuales diversas, la religión y el Caribe colombiano. Actualmente él está trabajando en la curaduría de la primera biblioteca LGTBIQ del Festival de la Colonia de Sacramento, Uruguay. Mejor dicho, es una persona que está súper preparada en este tema. Su novela me hizo reír, llorar, traer muchísimas memorias, porque aparte menciona tantos lugares que formaron parte de mi crecimiento en Santa Marta. Y no digo más, David, bienvenido acá. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Cuéntanos primero un poquito sobre ti, un poco más de quién es David. Ale, no, gracias por la invitación, gracias por crear este espacio y hacerme parte de él. De verdad, créeme que me emociona muchísimo inclusive como al nivel de conmoción, como poder estar compartiendo este momento a la distancia contigo, que créeme que también he seguido tu pista y me alegra muchísimo este momento en el que estás. Y bueno, contándote o contándoles de mí, como decía la biografía, que resume muy bien algunos hitos de mi vida. Yo nací en Santa Marta, crecí en un hogar cristiano evangélico, de padres evangélicos, hermanos evangélicos, que claro, el tener una religión como esta en una ciudad como Santa Marta, en donde se mezcla con la idiosincrasia caribe, todo se puede volver un poco más tenso. Y también analizando y siendo consciente como que de estas tensiones que se podrían generar a partir de mis intereses artísticos, de mi orientación sexual. Termino la carrera, vuelo a Bogotá, que es donde vivo actualmente desde hace 6 años. Aquí empiezo a explorar mi parte más artística, que es con la escritura, que era un tema que yo sentía que me tenía muy pendiente, porque siempre iniciaba proyectos literarios y los dejaba inconclusos, y dije, no, o sea, necesito terminar un proyecto. Y ahí fue cuando conecté con la maestría en escrituras creativas de la Nacional, que pues de una manera resumida, estas maestrías lo que te proporcionan son espacios de escritura, espacios formales de escritura, en donde eres asesorado por alguien, en donde tienes tus primeros lectores también.
Entonces ahí fue en donde pude concretar, nadamos en el mismo mar y en muchas medidas también pude concretar un proyecto que trascendió la literatura porque una vez terminado pude tender unos lazos de comunicación y unos lazos afectivos con mi familia que se habían perdido y que hoy doy fe de que fue casi que milagroso el poder reconectarme con mi familia a través del arte y de la literatura. Qué belleza eso que nos cuentas, que pudiste reconectar con tu familia, porque creo que es una de las cosas que más nos da miedo cuando llegamos a aceptarnos a nosotros mismos, siendo nuestra parte creativa o siendo nuestra orientación sexual, el poder aceptarnos y decirle a nuestra familia como, ok, este soy el que soy, acéptenme como soy o no. Creo que ese es un momento que nos da mucho miedo y es algo que exploras mucho en tu libro, ¿no? Esta parte de poderte poner el label, poder decir, ok, esta es la persona que soy, esta es mi orientación, les gusta bien, no les gusta también, yo voy a seguir por mi camino. Quisiera que nos contaras de pronto un poquito de tu historia, de cómo fue aceptarte a ti mismo, o sea, cómo fue encontrarte a ti mismo dentro de esta cultura caribe, dentro de esta cultura latinoamericana que realmente es bastante machista, bastante patriarcal, bastante de que el hombre tiene que ser el hombre, ¿no? La cabeza del hogar, el macho que está protegiendo a todas las hembras de su colonia, pues. ¿Cómo fue para ti el aceptarte y el mostrar ante la sociedad cómo eres? Wow, esa es tremenda pregunta porque por un lado me lleva a revivir muchos episodios de mi vida, sobre todo como de la adolescencia y la verdad yo diría que si hay una palabra que lo define es confusión, pero también mucha paciencia con uno mismo, conmigo mismo, porque claro, el crecer en este tipo de espacio que tú muy bien describiste, que parece un chiste, ¿sabes? Como que uno lo escucha y uno dice, mierda, en verdad eso está pasando todavía. Y sí, sucede aún. Y claro, y de uno crecer en este espacio en donde tú, de las primeras conclusiones que sacas en tu vida cuando tienes una orientación sexual diversa, en una ciudad como Santa Marta es, y con familia evangélica es, yo no soy aceptado. Yo no estoy bien, yo estoy mal y aquí hay algo que cambiar. Y bueno, como buen humano y sobre todo en ese momento, porque yo crecí en los noventas, el acceso a la información era mucho más difícil, el acceso a los referentes era mucho más difícil. Y con esto me refiero a que si uno veía un referente homosexual en las pantallas, en las telenovelas, en las películas, usualmente era el homosexual, sí, sí, el amanerado, que está súper bien, está súper cool, pero este tipo de referente, este tipo de modelo de hombre homosexual era tildado automáticamente del mariquita, de la florecita y una serie de comentarios y calificativos despectivos que lo que hacen es violentarte en el sentido de que te toca callar tu voz, callar quién eres tú y sobre todo te alejan de tu esencia, ¿no? Entonces, en mi camino personal, en mi adolescencia, conocí a una persona que se convirtió como, es un amigo mayor que yo unos años, y él tenía unos antecedentes muy parecidos a mí, digamos, él creció en una familia evangélica también, con papá pastor y todo, y él era feliz, él era una persona feliz y yo cuando lo conocí yo no lo podía creer porque era como, wow, es que sí se puede ser feliz. Y esto parece como, sabes, como al escucharse, esto puede sonarse un poco cursi, pero en realidad mi adolescencia fue bastante atormentada porque consistía luego del colegio de sufrir bullying por mi homosexualidad. Claro, era llegar a la casa, acostarme en la cama y mirar al techo. Y no estoy mintiendo, podía pasar horas así, o cantando, mirando el techo, o mirando por la ventana. O sea, estas imágenes super emo que estoy describiendo como literal mirando por la ventana y cantando, lo viví con intensidad y claro, y esto era represión, era episodio de depresión que, claro, yo en ese momento no tenía ni idea de que estaba viviendo esto, pero ya mirándolo en retrospectiva fue como, claro, estaba atravesando episodios depresivos. ¿Y depresivos por qué? Porque era, mi familia no me va a aceptar, yo nunca voy a poder enamorarme, yo nunca voy a poder, o sea, vivir estos romances como que uno ve en los referentes que tiene en ese momento en literatura, en telenovela y como cuento o como menciona, era un momento distinto porque el acceso a la información era mucho más limitado.
Y claro, cuando conozco a este amigo fue boom, o sea, fue boom de arcoíris porque, claro, él era, no, sí, mi papá angélico, pero ya tenía como muy resueltas esas partes, ya había descifrado todas como esas partes de su vida que yo tenía y aún no lo había resuelto. Y fue mágico porque ese día dije, yo también puedo y yo también merezco y claro, ahí inicio un proceso de aceptación como mucho más consciente en el que empiezo a hacer las paces como con muchas partes de mi vida, como con la religión, con empezar a ver a Dios de una manera distinta, con empezar a entender que, claro, yo estaba en mi proceso, pero mi familia también estaba en su proceso de aceptación, de entender que tenía un hijo distinto. Y también fue como un pacto de tiempo, ¿no? De entender de que uno quisiera que todo esto era más resuelto y que todo fuera mucho más fácil, pero nuevamente retomando este escenario Caribe que tú bien describiste hace un momento, si es difícil para uno, también es difícil para la familia. Entonces hay que hacer un pacto de tiempo y de paciencia y de condescendencia y de compasión sobre todo con uno mismo y con sus personas cercanas, con sus círculos afectivos, porque es un proceso que puede tomar tiempo y como te comentaba también hace un momento, como les comentaba, para mí fue un proceso inclusive luego de que yo digo en mi casa como, ok, sí, soy gay, pasaron 10 años, o sea, 10 años para yo poder hablar abiertamente con mi padre, ¿sabes? Como decir, sí, como, sí, más allá del clima de Bogotá, más allá de lo que almorcé, te cuento que estoy en una relación de hace 3 años, estoy enamorado, estoy contento y me quedo con esta persona, ¿me entiendes? Entonces, si me pidieras que lo resumiera aún más lo haber dicho todo esto, te diría que es un pacto con la paciencia, con la autocompasión y literal con el amor. Nada que hacer. Y nuevamente digo que cursi esto, pero pienso que al menos a mí esa fue la fórmula que me salvó, pues. De aquí lo que rescato sobre todo es la importancia de esa representación, que creo que cuando de pronto no tenemos, o sea, somos heterosexuales, la representación se da por hecha, ¿no? Tú vives creciendo con la princesa de Disney, que se casa y tiene su final feliz con su príncipe. O sea, vives con todas estas historias de amor que te representan tan fácilmente y de pronto no llegas a cuestionarte de cómo otras personas con otras orientaciones, con otros gustos, se pueden ver o no se pueden ver reflejadas en esas historias que ves todo el tiempo a través de los medios, de pronto incluso en tu misma familia. Entonces creo que es un tema como supremamente importante que por lo menos yo muchas veces lo doy por hecho en ese tema de orientación sexual, pero para mí también es supremamente importante, por ejemplo, en el tema de tu aspecto físico, ¿no? Esta representación de una mujer que se vea diferente al estándar. Entonces, lo recupero por esa parte porque creo que es como tener como una conciencia de sociedad de decir, o sea, la única historia de amor no es la historia a la que estamos acostumbrados siempre en Disney o en Pixar o en este tipo de películas, ¿no? Y también me quedo con esta parte de darle tiempo a las cosas. Creo que muchas veces queremos como la fórmula mágica, 1, 2, 3, mañana se arregló el problema, pasaron 3, 4 días, ya todos nos queremos, todos estamos bailando contentos en un arco iris. Y normalmente todos los procesos que son difíciles, que realmente vale la pena tomar, llevan un tiempo, necesitan un tiempo para ir procesándose, para que todos puedan llegar a un acuerdo, para que todos puedan de cierta forma como irlos macerando en su cabeza y llegar como al acuerdo de, ok, puedo aceptar esto, o voy a aceptar a mi hijo como es, o voy a aceptar a mi amigo como es, o voy a aceptar la situación que me tocó vivir y voy a tratar de hacer lo mejor con ello. Y creo que esto es como supremamente importante de recalcarlo, porque es que hoy en día siento que todos queremos esta fórmula mágica, ¿no? Y es mucho parte del marketing de en 20 días vas a ser súper exitoso, vas a cambiar tu vida para siempre. Y no, las cosas llevan años normalmente y tenemos que como llegar a este acuerdo o llegar como a estos términos de sí, va a tomar el tiempo, pero por lo que te estoy viendo, o sea, al final vale completamente la pena el tiempo que te toma. Si te tomó 10 años, poder reconciliarte con tu familia, poder reconciliarte incluso contigo mismo y encontrar como esta parte del amor y esta parte que dices cursi, pero que me parece hermosa. Creo que los 10 años, o sea, si lo puedes ver hacia atrás, creo que valieron la pena, ¿no? Y podemos decir como, ok, fue un tiempo bien gastado en donde pude encontrarme a mí mismo, donde mi familia tuvo su tiempo, donde toda la sociedad tuvo su tiempo y ahora, hoy en día, esto es mi felicidad.
a que de pronto cuando hubieras estado en la adolescencia hubieras dicho como no, todo ese tiempo que presa, mejor me quedo aquí reprimido y creo que tal vez no hubieras llegado a esta felicidad, no sé qué pienses. Mira, absolutamente, esto es una gran síntesis, porque por eso es tan importante, digamos, que existan espacios como los gay prides, ¿sabes? Que existan también todas estas representaciones de repente que empiezan a aparecer en el cine, que podamos tener esta referencia de poder vernos y decir, ah, no, pero es que en realidad ser quien soy está bien. Y entonces eso lo que permite y lo que ayuda es a acelerar procesos de aceptación, procesos de reconciliación y sobre todo también procesos de conocimiento sobre el tema, porque no es como que tú, ok, naces, te identificas o tú sabes quién, como para dónde va la vaina y ya todo está resuelto. No, es como tu ser entrando en conflicto con el entorno, con todo. Y entonces estos espacios, estas representaciones desde las artes son tan importantes porque necesitamos entender que en realidad estamos bien, ¿no? Porque si no existiera todo este discurso paralelo de odio, de es pecado, es una perversión, estás desviado, no eres una persona completa porque jamás te vas a hacer una familia. Claro, si no existiera este discurso paralelo de odio, como que claro, no la tendría fácil, como, ah, bueno, ahí sí todo este proceso de autoaceptación sería súper breve, pero existe y hay que hacerle contrapeso y se le hace contrapeso desde, por un lado, por supuesto, de la manera en que lo estamos hablando en este momento como una manera muy, no sé, como emocional, poética, pero también está el tema de los hechos, ¿no? No, mira, lo que pasa es que el mundo es diverso y en el mundo no solamente hay hombres blancos y mujeres blancas heterosexuales, fit, tipo Sasha Fit, no sé, sino que existe otro tipo de personas, o sea, raza, tipo de cuerpo y bueno, y etcétera. Y nosotros tenemos nuestro lugar en el mundo y este lugar lo construimos en cuanto también podamos ver estos referentes, ¿no? Entonces sí, Ale, totalmente de acuerdo con lo que mencionabas. ¿Cómo crees que es aceptada hoy en día las orientaciones diversas o la homosexualidad en Latinoamérica? Porque a mí me da la sensación, y creo que esto es una sensación desde mi propio privilegio, pero a mí me da la sensación que de pronto ya es un poco más aceptado. Ya veo por lo menos yo youtubers que son un poco más abiertos con el tema, pero por lo mismo quisiera preguntarlo, porque a veces desde nuestro propio privilegio nos hacemos una idea de cómo son las cosas para alguien más y realmente no nos metemos o no nos enfrentamos a preguntarle a alguien como, oye, ¿es tan difícil como antes o es más fácil? Creo que a veces como que nos limitamos a preguntar las cosas en sentido de pronto no ir a embarrarla o no ir a preguntar algo que de pronto sea malo. Pero quisiera preguntarte esto, ¿qué tan aceptado crees tú que es hoy en día en Latinoamérica? ¿Qué tan difícil es, entre comillas, salir del closet hoy en día? Voy a responder a esa pregunta de dos maneras porque, bueno, a nivel latinoamericano y colombiano, sí hemos tenido avances en temas legislativos, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, en las uniones de hecho. Entonces hay países como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile, y en algunos estados mexicanos en donde las uniones de hecho, el matrimonio igualitario está aprobado. Entonces digamos que esos son avances gigantes porque, claro, como hablábamos hace un momento, todos estos procesos requieren tiempo y a uno le gustaría tener matrimonio igualitario, adopción, poder meter a nuestras parejas a la EPS, ¿sabes? Como que todo este tipo de derechos ganados de una vez, pero no, son luchas o batallas que se van ganando poquito a poco, ¿no? Como, bueno, ya logramos matrimonio igualitario, ahora vamos por otra cosa. Que esto es algo que incomoda muchísimo a algunas agendas políticas, que aquí es cuando hablan como de la agenda gay y es como todos los movimientos sociales tienen su agenda. O sea, ¿acaso nosotros no podemos tener la nuestra? Entonces, Ale, contestando tu pregunta, claro, tenemos este tipo de avances legislativos, pero este tipo de avances legislativos también se viven en contraste con una sensación de inseguridad todavía de nosotros como de poder expresarnos libremente. Claro, capaz cuando tú perteneces a un espacio artístico o quiero decir, hay lugares en donde es más aceptado y en donde tú puedes expresarte públicamente quién eres. Entonces, digamos, ahora mismo con TikTokers, YouTubers, artistas, es como tenemos ese espacio que son espacios de seguridad, pero al mismo tiempo, claro, tenemos el día a día. Y te pongo un ejemplo, hay unos países en Latinoamérica que son como súper susceptibles a crímenes de odio y entonces está Brasil, en donde
claro, ellos con su carnaval, tú ves la representación de personas trans o ya sea transgénero o travestis en la televisión, es como, wow, tienen un espacio y son abiertamente trans. Y solamente como por mencionar un ejemplo, Pablo Vittar, que es un cantante, digo un cantante porque no estoy seguro con qué pronombre se identifica. Pablo tiene su fenotipo es absolutamente de una mujer espectacular, pero al mismo tiempo en Brasil se cometen muchos crímenes de odio. Y luego de Brasil en esa lista aparece Colombia. Y por ponerte un ejemplo tenebroso, macabro, perverso, el año pasado a un niño en Sincelejo, una ciudad de nuestro Caribe colombiano, en medio de un crimen de odio, un ataque de odio, otro niño con un machete le da en un brazo. O sea, le machetea el brazo, ¿sabes? Claramente al niño le amputan el brazo. Entonces lo que te quiero contar es eso, que en estos avances legislativos que hemos tenido, aún nosotros vivimos y convivimos con el miedo a expresarnos completamente y abiertamente quiénes somos, como porque somos conscientes de que este tipo de cosas existen. Ahora, yo con esto no estoy dibujando como un panorama como que nos retraemos, como que nos cohibimos 100%, pero si existe esta conciencia de que lo que podría pasar. O por ejemplo, Bogotá, Chapinero, que es como un distrito, casi que un distrito gay en la capital colombiana. Claro, tú puedes ver parejas agarradas de la mano, caminando por la calle, parejas homosexuales, ¿no? Tú ves que algunas esquinas tienen cebras peatonales pintadas de arco iris, como que se respira esta sensación de seguridad, pero yo estoy seguro, esta experiencia de libertad limitada geográficamente, tú te vas a otra localidad de Bogotá y seguramente va a ser distinta, va a ser como tal vez no exista siquiera, porque sabes que tal vez el nivel de educación es inferior o porque la homosexualidad es percibida de una manera distinta. Entonces te estoy hablando o estoy compartiéndoles esta descripción geográfica como, y de la manera en que se vive o vivimos, porque es muy contrastante, porque actualmente en Colombia tenemos mayor representación política de personas homosexuales. Por ejemplo, tenemos la primera alcaldesa lesbiana, a Claudia López, su esposa está en el Senado, pero también tenemos a un representante de la Cámara que es Mauricio Toro, pero por no quedar o no dejar un ambiente o, como macabro de esto es claro, tenemos derechos y espacios ganados, pero aún nos falta más y yo priorizaría como que pudiéramos expresarnos, no 100% libremente de quienes somos, poder ir agarrados de la mano. Lo sintetizo en ese ejemplo, poder ir agarrados de la mano. Algo tan sencillo como eso, o como poder darnos un beso sin el miedo de, uy, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Entonces este es como el ambiente que concibo y que veo y que vivo. La verdad es que me da como por dentro una sensación muy bonita y muy fea a la vez, porque me da una sensación muy bonita de decir que chévere poder ser una aliada, poder ayudar desde el punto en donde estoy y poder de pronto llevar un mensaje a personas que no han podido conversar con una persona gay, con una persona homosexual de esta forma porque de pronto no se han atrevido o de pronto no tienen ni siquiera con quién, pero también me da una sensación muy fea de decir, o sea, yo toda mi vida he tomado por hecho el hecho de poder agarrar de la mano a mi pareja, el hecho de poder darle un beso, un pico, ¿sabes? O sea, como el hecho de poder ser afectiva con mi pareja y pensar que no solamente tú, sino muchísimos amigos que tienen diferentes orientaciones sexuales no pueden hacerlo de esa forma como tan fácil, me da mucho dolor y me hace tal vez entenderlos un poco más en cuanto a esta parte de ser un poco más precavidos, en cuanto a hacer las cosas un poco con más conciencia. Entonces, la verdad que te digo que me da como mucho dolor en el corazón pensar que todavía las personas tienen que cuidarse de hacer este tipo de cosas. Y sí creo que pues, es un proceso que toma tiempo, como todo proceso que quiere cambiar a la sociedad en general, pues va a tener muchos extremos, lo cual lo hace mucho más difícil, ¿no? Porque por un lado estás chévere, feliz de que has logrado tantas cosas y por otro lado volteas y ves todos estos eventos macabros y dices no hemos hecho lo suficiente. Pero una cosa que te quería preguntar, y esta fue una pregunta que me dejaron en mi Instagram cuando dije que iba a entrevistar sobre orientaciones sexuales diversas, me preguntaron esto, y es si sientes tú la obligación de salir del closet en frente de personas nuevas que conoces, o en tu trabajo, por ejemplo, tienes un nuevo trabajo, un nuevo jefe,
¿Sientes que tu sexualidad o tu orientación sexual tiene que venir primero cuando te presentas con alguien? Wow, mira, esa pregunta aborda un aspecto muy real de nuestra experiencia, o al menos, bueno, hablaré de la mía, aunque seguramente hay muchas personas que lo compartirán. Y es que sí, aparece más como una obligación, una sensación de urgencia, la sensación de, ¿sabes? Como de anteponer como tu experiencia homosexual, porque definitivamente nuestra orientación sexual marca nuestra experiencia humana. Que esto tiene todo de bueno y también tiene como sus aristas ahí como tensas. Pero sí, y pasa mucho entre los hombres, particularmente, que es como, hay como cierto pacto de, somos hombres, entonces vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de viejas, vamos a hablar de quién es la que está más buena en la oficina, vamos a hablar de quién está la más buena acá. O sea, existen como todas, siempre son como esas primeras conversaciones con con los hombres heterosexuales que cuando empieza a suceder yo soy como, es como si me empezara a encoger, no sé, y me pongo súper incómodo. Y es como, antes sí me tocaba, sí era como, lo esperaba como, o sea, cuando empezaban estas conversaciones era, sí, está súper linda, pero tal man también está súper chévere, ¿no? Sí lo viste. Entonces, como por ya dejar claro, como por dónde corre el agua al río, pero ya en espacios más formales y laborales también es, digamos, algo que yo empecé a hacer aquí en Bogotá, porque debo decir que aquí en Bogotá hay, digamos, uno se siente como más con la libertad de poder comunicar quién eres tú y, digamos, todas las entrevistas laborales que yo he tenido y siempre han sido de, bueno, y cuéntanos de ti, y cuando llega como ese momento de hablar de la vida personal de uno en las entrevistas laborales, es, bueno, pues yo tengo no sé cuántos años, vivo con mi pareja, que se llama Juan Felipe, ¿sabes? Entonces siempre es como tratando de dejar claro ya quién eres tú, pero pienso que también, no solamente por el sentido de urgencia de dejar claro quién eres, sino también por ganar espacios de diversidad. Yo pienso que cada uno de nosotros se vuelve como en un pequeño ser o sujeto de resistencia que va sumando a los grandes logros, ¿no? Como que el hecho de que yo pueda contar quién soy a estas personas, seguramente voy a ayudarles a estimular sus capacidades de aceptar la diferencia, la diversidad. Y al menos yo lo veo de esa manera, muy casi que política, porque como te digo, nos convertimos en pequeños sujetos de resistencia y de educación. Entonces, para mí, más que una obligación, se convierte en una urgencia decir quién soy. Así de entrada es casi como que, hola, pues te presento mi tarjeta gay arcoíris. David, en tu libro se muestra una lucha por aceptar quiénes somos. Creo que ese es el mayor arco que tiene tu personaje principal, el poder ponerse este label. Creo que es como un clímax que tiene este libro cuando él puede decir como soy gay, ¿no? O sea, enfrente de la familia y todo. Y cuando lo puede de cierta forma defender ante los demás. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que está tratando de aceptarse a sí misma y que está tratando de defenderse ante su familia o ante la sociedad o ante sus amigos que de pronto no lo aceptan como esa persona quisiera? Mira, gran pregunta, pero voy a remitirme precisamente a algo que conversábamos al comienzo, y es casi como, por un lado, hacer este pacto de paciencia, inicialmente con uno mismo, de que ser conscientes de que así como tu proceso puede ser súper rápido, porque también conozco procesos de personas que han sido como muy de aceptación literal inmediata, tu proceso también puede tomar tiempo y eso va a depender muchísimo de tu contexto. Y yo pienso que eso también es muy importante, digamos, pensar como, y analizar cuál es tu contexto, como de verdad hacerlo casi con cabeza fría. Y aquí me gustaría referirme a algo que observo y que problematizo, y es el tema de salirse del closet o aceptarlo públicamente, aceptar públicamente tu orientación sexual, porque pienso que se tiende un poco a romantizar, como dale, dilo, y vas a ganar libertad, y vas a conectarte con tu verdadera esencia.
Y yo pienso que, o sea, sí, pero no. Sí es un paso importante como para tú poder conectarte contigo mismo y hacer las paces contigo mismo. Pero es muy importante revisar cuál es tu lugar en el mundo y desde dónde lo estás diciendo porque puede haber violencia, ¿sabes? Puede haber violencia tanto física como emocional de parte como de este grupo afectivo a quien se lo estás diciendo. Entonces, no te estoy diciendo quédate en el closet porque jamás diría algo así, pero sí es analiza bien tus jugadas, ¿no? Como piensa bien cómo lo vas a decir, en qué momento lo vas a decir, a quién lo vas a decir, casi como una estrategia de comunicación, no como quién es mi público objetivo, qué le voy a decir a ese público objetivo, cómo se lo voy a decir, en qué canal. Entonces, como para que, ¿sabes? Como para que todo el proceso pueda ser más benigno, esto en el caso de que se tenga la posibilidad de pensarlo de esta manera, porque hay otros casos que la familia o toda la situación se generó súper espontáneamente y punto, está sentada en una silla y diciendo, ok, sí, soy. Pero si no, si puedes tomarte el tiempo, tómate el tiempo, porque el proceso va a tomar, puede demorar, puede ser doloroso, y no solamente para ti, sino para las personas con las que estás. Entonces es muy importante uno saber con qué argumentos van a referirse a uno. No, es que esto es pecado. Pues, ¿pecado por qué? Entonces, como buscar cuáles son los argumentos para defender su posición. O también, no, es que las parejas homosexuales son más promiscuas. Es como, no, mira, eso es una tergiversación de la realidad. ¿Sabes? Como tratar de identificar cuáles son esos puntos con los cuales nuestra red de afecto pueden reaccionar o pueden decir para uno saber ya qué contestar. Entonces, tratando de resumir un poco lo que digo es inicialmente paciencia contigo mismo, benevolencia con uno mismo, analizar el contexto, analizar cuál es el mejor momento para decirlo y los canales para decirlo, e igualmente, nuevamente, paciencia porque se puede demorar. Siendo, por lo menos en mi caso, siendo parte de esta red afectiva, que de pronto, bueno, recuerdo un momento, una de mis mejores amigas salió del closet y para mí fue, me acuerdo que ella hizo toda su estrategia de comunicación, tal cual le estás diciendo, el lugar, todo, fue así como, tanto que yo me preocupé de que me fuera a decir que se iba a morir, que le iba a pasar algo supremamente terrible, porque era como un secreto y cuando por fin me dijo, para mí fue como, pues, ok, qué chévere, te acepto, pero pues no me tenías que formar este rollo porque me imaginé cosas peores, o sea, me imaginé lo peor del mundo. Ajá. Después de esa conversación, he tenido conversaciones con mi familia, con diferentes personas de diferentes edades, y muchas veces han llegado al tema de, ok, si tú, por ejemplo, si alguien llega ante mí, si un hijo, si un amigo llega ante mí y me dice, soy gay, soy homosexual o tengo esta preferencia sexual, no sé cómo responder ante eso. Entonces te quisiera preguntar, tú desde tu posición, ¿cómo de pronto podrías aconsejarle a las personas que están en esta situación de que alguien salió del closet enfrente de ellos, que les están contando, cómo podemos reaccionar de la mejor forma? Porque creo que por lo menos para mí es como no big deal, o sea, a mí, ok, qué chévere, tienes algo, o sea, a mí me preocupa más es como tienes alguna pareja, te gusta alguien, pero pues no me importa de qué orientación sea, pero creo que para otras personas es mucho más difícil llegar a este término de aceptación o no saben cómo reaccionar y creo que tal vez ahí es donde empiezan a reaccionar de formas que no son tan productivas. ¿Cómo crees tú para las personas que nos están escuchando y nos dicen, bueno, yo mi orientación sexual la tengo muy definida, pero ahora me encuentro en la posición de que tengo que empezar a aceptar a otras personas? ¿Cómo podemos reaccionar ante esto? Mira que es curioso, pero cuando, sabes, como que una persona le dice a otra como, ok, soy homosexual, la otra persona pareciera que las conexiones que hace es como con el afuera, uy, lo que van a decir las demás personas, y ahí empiezan a conectarse como otro tipo de discursos preconcebidos y preconcebidos desde lugares como desde la religión, pues porque la religión sataniza, ¿no? La homosexualidad. Entonces yo la recomendación que podría dar es analiza y piensa si la orientación sexual de esa persona va a afectar su relación de amistad o de hermanos, lo que sea. Es como si siempre han estado bien, ¿por qué su orientación tiene que afectar las cosas? ¿Sabes? ¿Qué argumentos tienes como para pensar que tu orientación puede afectar nuestra relación de amistad?
¿sabes? Entonces mi recomendación es, piénsenlo de esa manera, de hecho como que no hay argumentos para decir que la orientación sexual de una persona puede afectar la relación de alguien. Es casi como pensar como la raza, o sea, de una persona te hace cambiar tu experiencia con ella. O sea, que sea china te hace que tu mejor amigo ya no sea tu mejor amigo. O sea, como que ahí inclusive ponerle estos términos tan claro que uno los habla chabacanamente y uno lo ve hasta ridículo, como así que, porque tú vives, bueno, que tú vives en Rodadero y yo vivo en Taganga, o sea, eso es que va a cambiar nuestra relación, ¿sabes? Es ridículo. Entonces, no, desarticula y desaprende todos esos discursos religiosos, porque en verdad muchos vienen desde la religión, y vas a ver que va a ser súper fácil aceptar y conectar, y vas a ver que la aceptación va a ser súper fluida. No sé si te ha pasado, Ale, como que cuando te han dicho, en verdad todo fluye, porque pues que cambia, pues que la otra persona ahora va a ser de hecho mucho más genuina contigo, va a ser mucho más sincera, va a ser mucho más auténtica, genuina, va a ser mucho más genuino el vínculo. Eso es lo que puedo decir. Sí, claro, a mí me ha pasado, bueno, como te digo, una de mis mejores amigas, bueno, ella es lesbiana y hizo toda esta estrategia de comunicación ante mí que para mí fue como, ok, o sea, me imaginé que se te iba a caer el mundo, pero no me importa y nuestra relación no cambió y pasó a ser mucho más genuina y mucho más empezamos a tener conversaciones mucho más profundas, aparte del cómo estás, bien, qué comiste, ¿no? Como de estas conversaciones banales. Y también me pasó porque, a ver, aquí un poco de la historia, porque te conozco a ti, es porque David fue mi primer novio, si no estoy mal. Fuimos novios así de manita sudada y todo. Y realmente después de ti también tuve otro novio que también salió del closet, es homosexual, que también es mi amigo hoy en día, aparte, y hablamos mucho, y hace poco me encontré con él y hablamos sobre esta historia y este pasado, porque con él fue una relación un poco más duradera, duró 2 años la relación con él, entonces fue un poco más pesado, pero cuando tú saliste del closet, cuando esta persona también salió del closet, cuando me empecé a enterar que básicamente eran homosexuales, que tenían sus relaciones con hombres y esta cosa, para mí en mi interior fue algo como, ok, súper bien, incluso me acuerdo que me encontré contigo una vez y tú estabas súper nervioso, no sé, de pronto era la primera vez que nos veíamos después de eso, y para mí fue, pues no, realmente no me interesa, ¿no? Si te veo bien, si tú estás feliz, súper bien, si la otra persona está feliz, súper bien, o sea, lo que me interesa es que estén bien, se quieran y puedan tener una felicidad en su vida, ¿no? Pero sí me pasó a mí, que pues lo pongo que seguramente a ti te pasó el triple o el doble, que mucha gente a mí me decía, es que tú los convertiste, es que fue por ti que ellos se volvieron gay, y creo que es un punto como muy importante de hablarlo porque siento que es algo que de pronto no hablamos nunca, ¿sabes? O sea, creo que en nuestra adolescencia tenemos relaciones, estamos experimentando, estamos tratando de hallarnos y a veces dejamos como estas migajas por ahí regadas, y es algo de lo que siento que ni siquiera ninguna amiga que sé que les ha pasado lo mismo me ha dicho como, oye, a mí también me dijeron eso, yo también me sentí como que convertía a la otra persona, como que no era suficiente mujer o suficiente hombre para que la otra persona se quedara siendo heterosexual, que ahorita que lo digo me parece la cosa más ridícula del mundo que yo en mi adolescencia me había comido ese cuento, pero sí fue algo muy duro, pero fue más de lo que dijo la sociedad de nuestra relación o de la relación que tuve con la otra persona, como la vieron las otras personas, que realmente como yo me sentía, realmente yo nunca sentí resentimiento, ni odio, ni es que tú me mentiste, no me dijiste, siempre fue como, ok, o sea, después de un tiempo lo terminé procesando y fue como súper bien, aceptado, o sea, ahora somos amigos de todo, ¿no? Pero creo que es más como ese miedo de lo que la sociedad va a poner encima tuyo, ¿no? Y esa cosa también de no querernos enfrentar a eso. Yo por muchísimo tiempo no quise enfrentarme, cada vez que me decían estos comentarios era como, pues los bloqueaba, ¿no? O sea, como, whatever, tú di lo que tú quieras, yo me quedo por acá. Hasta que hace muy poco que me encontré con mi otra expareja, que nos vimos y pudimos hablar de todo esto, que lo pude procesar y decir qué estupidez que yo me haya creído esto, qué estupidez que todo el mundo me haya tenido que decir esto, cuando entre las personas como que estaban involucradas no hay ese odio y no hay ese resentimiento. Entonces, nada, o sea, creo que sí es a veces que nos ponemos como esta imagen de que le tenemos que rendir cuentas
a los de afuera y dejamos como de escucharnos a nosotros mismos y de tener en cuenta lo que nosotros mismos sentimos. Esa es mi historia con este tema realmente, que ahora me parece que es como una historia chévere de contar y que me enseñó muchísimo. Y por eso te digo, tú me has enseñado muchísimo en cuanto a aceptar a las personas como son y a verlas crecer y decir como, ok, tenemos una historia que es muy linda, pero de pronto alrededor pasaron cosas feas, pero nunca fue entre nosotros, ¿sabes? O sea, siempre fue como el tinte que le pusieron los demás a esto, y creo que he aprendido un poco como a ponerme a un lado de ese tinte que quieren ponerle los demás y decir, ¿sabes qué? Esta es mi posición y si te gusta bien y si no te gusta también, así que de cierta forma me ayudaste a aceptarlo. No, qué lindo y qué poderoso que lo compartas, Ale, porque, y que lo resumas de esa manera, porque en realidad es eso, ¿no? Pareciera que cuando nos enfrentamos a una situación como esta, tenemos que rendirles cuentas a la sociedad y al resto de personas, y en realidad uno como que deja de escuchar y deja de vivir la relación que tiene con esta persona, ¿no? Entre todo lo que comentaste súper valioso, hubo algo que también como que resonó un montón, y el tema de, es que tú lo convertiste. Porque este tipo de reacciones o de comentarios o de discursos también aparecen al interior de las familias, en el sentido de a los padres lo primero que se les viene a la cabeza es que yo cometí un error. Y ese error puede recaer tanto en la madre, es que tú lo consentiste mucho, o en el padre, es que tú no jugaste lo suficiente con él a fútbol, o en los hermanos, es que ustedes lo descuidaron, o ahora mira que yo no, como que no lo tenía registrado, pero claro, también las personas como con las que uno empieza a experimentarse afectivamente, también puede recaer este discurso de, es que tú cometiste un error, tú hiciste algo mal, es que tú no fuiste suficiente. Y es tanto violento como para la persona, ¿sabes? Como porque se vuelve víctima y victimario, como para también la persona de orientación sexual diversa, porque es que tú eres la raíz también de todo esto. Entonces como se empieza a construir todo un discurso súper de odio, macabro, además inexacto, impreciso, ridículo, como acabamos de hablar, y es, no, de ninguna manera, nuestra relación es distinta, y es distinta como tú lo estás viendo, porque tú lo estás viendo desde lo preconcebido, desde lo que nunca, desde el espacio, un espacio de cerrado, sin apertura hacia este tema, sin, no, me estremecí todo, pero qué valioso de verdad por compartirlo, gracias porque, como te digo, no tenía registrado como hasta este nivel, como que claro, también inclusive los amigos, yo creo que, como que, uy, no, quién sabe tú qué hiciste con él, como para que él fuera así, o Creo que de cierta forma se trata como de buscar un culpable, o sea, como si fuera una enfermedad y tú fuiste la causa, ¿no? O sea, buscamos como la causa cuando realmente no es lo que tenemos que buscar, nadie causó nada, o sea, la persona nació de esa forma y así es, o sea, tú nunca vas a decir, es que esta persona es mestiza, no sé, o esta persona tiene la piel morena. ¿Cuál es la causa, no? claro, total. David, antes de pasar a la parte que nos compartas las frases y las preguntas, te quiero hacer una pregunta que me dejaron mucho en Instagram, que sé que puede ser muy, muy profunda, pero tal vez la podemos aquí tratar de una manera resumida. Y es que me preguntaron mucho cómo puedes descubrir o cómo puedes aceptar cuál es tu preferencia sexual, cómo puedes descubrir si eres gay o si eres lesbiana o si eres bisexual. ¿Cómo puedes llegar como a este término de decir, ok, esta es mi orientación sexual? Mira, otra gran pregunta, pero yo lo que podría decir ahí es tu intuición. Si tu intuición te está como despertando curiosidad por algo, digamos, por si eres mujer y te está despertando como sentimiento por tu amiga, como escúchalo, ¿sabes? Aprende a escucharte. Sigue tu intuición e investiga. Yo creo que actualmente las posibilidades de acceder a la información e información rigurosa, información construida a partir de investigación inclusive científica, psicosocial, es muy amplia y indaga, sigue, pero sobre todo sigue tu intuición, indaga, y luego yo pienso que inclusive ya el rótulo te lo pones después, ¿sabes? Como, pero si sientes eso, como que ese llamado, o ya has tenido inclusive experiencias, pero está siendo difícil aceptarte, hay muchísima información a la disposición,
y sobre todo pienso que también hay muchísimas personas capacitadas como para guiar este tipo de procesos de transición hacia una aceptación. Y nuevamente, algo que ya hemos mencionado, Ale, y es, hey, paciencia y compasión contigo mismo. Paciencia y compasión es, las cosas pueden tomarte tiempo, o sea, así como está la persona que ya lo tiene súper claro, hay otra persona que o lo puede tener claro y luego se confunde, o está el confundido, el eternamente confundido, pero anímate a seguir tu intuición, a indagar, a conectar, a construir redes de apoyo. Pienso que esto también es importantísimo, porque inclusive remitiéndome nuevamente a mi experiencia, yo empecé a ser libre en cuanto pude empezar a construir mi red de afectos, como esas personas con las que yo resonaba en un mismo nivel, en las mismas temáticas. Sin estas personas habría sido imposible. Entonces ahí añadimos otro elemento, ¿no? Como sigue tu intuición, indaga, ten paciencia y construye tu red de afecto. Se rodéate de personas que sabes que te pueden aceptar o que pueden entenderlo y que te pueden acompañar en este proceso. Ya la etiqueta te la pones después, para eso hay tiempo, ¿sabes? Pienso que también esto me ha hecho pensar en que existe como esta sensación de urgencia de etiquétate, eres gay o eres bisexual. Los bisexuales no existen. No, es que tú eres como trans. O sea, es como, no, porque debe existir esta urgencia de etiquetarme. Es como, tómate el tiempo, tienes la vida para eso, disfrútalo, ¿sabes? Entonces sí, Ale, eso es lo que podría decirles. En resumen, todo este capítulo es ten paciencia y dale tiempo al tiempo que las cosas se van a ir dando, básicamente. Bueno, los que nos están escuchando, si se fueron a algún lado, si tu mente está en otra cosa, si estás haciendo miles de actividades, deja el multitasking por un segundo, por favor, porque ya sabes que este es el momento que más me gusta de este podcast y es aquí en donde te pido que pares un segundo y traigas tu atención porque vamos a retar nuestra narrativa, nuestra forma de estar presentes y conscientes en el mundo. Y David, te voy a dar la palabra para que nos compartas de pronto esos recursos, preguntas, frases o actividades para que podamos aceptarnos en nuestra autenticidad. Bueno, hablando de referentes, que ha sido otro de los grandes temas que hemos tocado durante nuestra conversación, yo traigo un top 5 y una cuña de libros con temática LGBTIQ colombianos, todos de autores colombianos. Y el primero de esta lista es Un beso de Dick. Y Un beso de Dick es una historia bellísima, es un libro de culto en Colombia y se convirtió en un libro de culto porque este libro fue publicado a comienzos de los 90 y cuando fue publicado era, claro, tuvo resonancia y tuvo, digamos, cierto reconocimiento público porque se ganó un premio en la Cámara de Comercio de Medellín. Claro, y fue como que, wow, un libro gay, ¿sabes? Entonces entre los colombianos fue como que se empezó a rotar en los círculos bogotanos, sobre todo, pero luego hubo unos problemas con los derechos de autor y el libro dejó de ser publicado, pero tú, cuando empiezas a hablar de literatura gay, en Colombia siempre aparecía el nombre Un beso de Dick, de Fernando Molano Vargas, pero conseguirlo súper difícil. Porque era entonces como, no, es que yo tengo una copia que me regaló un amigo, o estaba en un PDF súper mal escaneado en internet, pero era un libro de culto que recientemente la editorial Planeta se tomó el gran trabajo y gracias a Dios que lo hicieron de reeditarlo, de reeditar su obra, entonces ya se puede conseguir. Un beso de Dick es el primero. Otro libro que a mí me cambió la vida fue Al diablo la maldita primavera, de Alonso Sánchez Baute, un escritor vallenato. Recuerdo que cuando yo lo conocí en la universidad, en mi segundo semestre de comunicación, y me lo presentó mi profesor de lingüística, me dijo, mira, léete este libro, que esto es un análisis antropológico del ser homosexual en Bogotá. Así me lo vendió como con este rótulo súper académico y no, yo lo leí y literal este libro te hace reír desde el comienzo hasta el final y conozco casos de personas que las ha ayudado como a aceptarse y a salir del closet inclusive. Otro libro que me encanta de un escritor barranquillero que se llama Jaime Barrique es este que se llama Maricones Eminentes y es un libro en el que el autor habla sobre sí mismo, sobre su historia, pero también habla acerca de su relación con unos maricones eminentes a nivel latinoamericano o iberoamericanos que son Manuel Puig, Federico García Lorca y Reinaldo Arenas. Entonces este es como un libro obligado. Otro libro que se llama La lesbiana, el oso y el ponqué es de Andrea Salgado, una de mis maestras de escrituras. Un libro como de ciencia ficción, pero también de un romance lésbico. En fin, es como un libro súper creativo, con una estructura súper creativa, súper divertido también. Y por supuesto no podía faltar la poesía. Este sería como el número 5.
también de Fernando Molano Vargas, se llama Todas mis cosas en tus bolsillos. La obra de Molano Vargas dejó de editarse por mucho tiempo y la manera en que tú accedías a estos libros era por fotocopias, por ejemplo. Entonces yo recuerdo que antes de tener el libro, por casualidad me encontré, o sea, literal por casualidad me encontré con este libro en la biblioteca de la Universidad Nacional. Le saqué una fotocopia decente y recuerdo que mi plan durante 2 viernes o 3 viernes, los viernes por la noche era comprarme 3 cervezas y leer la poesía de Molano Vargas y llorar un poco porque es divina. Y la verdad es, yo debo decir y confesar, no con orgullo, sino con vergüenza, de que no soy el mejor lector de poesía, pero la poesía de Molano Vargas es conmocionante y se la recomiendo a cualquier persona. Y bueno, y por supuesto, La ñapa, les recomiendo Nadamos en el mismo mar. A mí me gusta resumirlo de dos maneras, y es que, por un lado, pues la primera, que es como la más formal tal vez, y es que es un libro que explora la intersección entre algunos de los temas que más me interesan y que he observado en mi vida, que es el cristianismo evangélico, la idiosincrasia caribe y las orientaciones sexuales diversas, y la manera y las tensiones que se generan a partir de ellas en un contexto como Santa Marta, ¿no? Pero está esta otra descripción que últimamente es mi preferida, y es decir, que es una historia de amor. Y es una historia de amor familiar, es una historia de amor hacia, pues, de romance gay, por supuesto, y súper recomendado a que conozcan la historia y ya luego me contarán qué tal les parece. A mí ese libro me hizo llorar, me hizo recordar muchísimas cosas, me hizo recordar muchísimos lugares que ahora me parecen supremamente lejanos, y es más, terminé de leer ese libro y me puse a escuchar Silvestre Dangond, que es que es un cantautor vallenato, y a hacer arepe huevo. Así que, o sea, me llenó así la fibra de la nostalgia mal, pero creo que sí, como dices, para mí fue una historia de amor y que en cada momento estuve como llena de este sentimiento de qué bonito, pero también este sentimiento de qué duro, qué fuerte, qué pesado, que recalca mucho como esa experiencia de vivir el amor como es, original, sin filtros, sin tantas cosas, y desde la autenticidad, que creo que es el amor más bonito, el poder ser auténtico enfrente de alguien, mostrarte sin filtros, sin máscara, sin nada enfrente, y simplemente aceptarse las dos personas que están en esa relación y ya. Entonces me parece que es de esas historias que te deja como con una cosita bonita en el cuerpo, ¿no? Que te deja como con la sonrisa, así que bueno, sí, yo lo recomiendo. Bueno, voy a tener todos tus datos, David, de tu Instagram, por si acaso alguien quiere hablar contigo sobre todo lo que es el movimiento LGTBIQ en Latinoamérica, o si quieren, no sé, hablar contigo, contarles tu historia. Creo que en este podcast también algo que me he enfocado mucho es en crear comunidad y en poder crear como estos lazos entre diferentes personas de diferentes partes del mundo, pero con gustos parecidos o con una intención parecida. Y nada, entonces les voy a dejar en mi Instagram @aleteyo.r, o en el podcast, que lo pueden encontrar en aleteyo.com/reta tu narrativa, los datos de David por si acaso quieren comunicarse con ellos. Y lo último que me queda por decirte es muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido toda tu historia, todos estos pensamientos que sé que son muy profundos para ti, que sé que es algo muy importante para ti. Muchísimas gracias, porque creo que gracias a esto, gracias a tu libro, gracias a todo lo que has hecho, tú mismo te has vuelto un referente en Colombia, en Latinoamérica, para la comunidad, para las personas de orientación sexuales diversas, sobre todo para las personas costeñas que quieren vivir en su autenticidad. Así que yo te voy a felicitar con todo mi corazón y muchísimas gracias por compartir este espacio. Ay, Ale, no, mira, gracias, me sonrojo. Y gracias a ti por el espacio, por darme la palabra, por dar la palabra, nadamos en el mismo mar, y creo que también por permitir dar a conocer como todo este universo que está detrás de una obra literaria, ¿no? Pienso que también es como un gran punto acerca de esta entrevista y esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando, y ya saben que nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado y con otro tema para retar nuestra narrativa. Un besito, bye bye.